Bienvenidos y bienvenidas a Procreative. Yo soy Iván Pachi. Y hoy, aunque no estés notando nada si este podcast lo estás escuchando, que sepas que también lo puedes ver en vídeo, tanto en YouTube como en Spotify. Bien, hoy, y el motivo de ello es porque me he juntado aquí en el estudio con Mar Domínguez, que es jurista del departamento jurídico de Safe Creative, y con la que vamos a abordar algunas de las curiosidades, inquietudes y dudas, sobre todo dudas, que nos hacéis llegar a través de safecreative.org en la sección de tips o en la sección de contacto, también en los comentarios aquí en el podcast o por mensajes privados en redes sociales. Y hoy abordaremos algunas de estas dudas, como son, por ejemplo, los límites en los derechos de autor, la transmisión de los derechos de autor, cómo pueden ser transmitidos, y también este tema que está absolutamente en todas las noticias, en todos los comentarios, en todas las redes sociales, en la calle, que es la inteligencia artificial. Pero cómo se está legislando, cuáles son las resoluciones que están apareciendo y que se están legislando en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está atribuyendo? ¿Por dónde van un poco los movimientos jurídicos en relación a la legislación de protección de la propiedad intelectual con respecto a la inteligencia artificial? En fin, no me enrollo más. Aquí con Mar Domínguez, hoy vamos a pasar un ratito resolviendo todas estas dudas. Bienvenidos y bienvenidas. Esto comienza ya. Un saludo de Iván Pachi en nombre de todo el equipo de Safe Creative. Siempre tiene la misma duda, oye, pero ¿yo puedo usar música en lo que estoy haciendo? Bueno, pero yo he leído por ahí que si utilizo no más de 10 segundos puedo hacerlo. Yo lo que te quiero preguntar es acerca de ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Y cuándo nunca? Depende. En derecho todo depende. Sí, vosotros siempre decís depende. Sí, pero porque realmente el caso específico es una cosa, o sea, es un mundo. Porque realmente, o sea, aquí entraríamos dentro de los límites. Vale. Porque hay ciertos casos en los que el derecho de autor establece pues una serie de límites conforme pues los usuarios pueden utilizar las obras sin pedir autorización. ¿Y eso cómo lo sabe una persona de la calle? Pues se tiene que ir a la ley. Nos tiene que preguntar. Se tiene que ir Nos a la tiene ley. que preguntar. Sí, para algo somos especialistas en eso, ¿no? Digo yo. Porque realmente, o sea, lo que ocurre es que hay ciertos casos en los que... o sea, hay casos famosos de este tipo de situaciones. Por ejemplo, una fotógrafa muy famosa hizo como unas fotografías de unos niños en el colegio. Vale. Vale, bueno, fotos carné de cada uno. Y el caso es que una de las niñas desapareció. Entonces, en el marco de una investigación policial, sí que es posible utilizar esa obra y que tú no estés realmente siendo recompensado económicamente. Porque es que es un límite. O sea, Vale. Uh-huh. no vas a estar lucrándote de algo así. Vale. Pero... bueno, pues, y porque entrará ya que es una utilidad y, claro, una necesidad pública. exactamente. ¿No? Porque Vale. al final las obras pues, forman parte del acervo cultural. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar una obra. Vale. Porque va a formar parte del público. O sea, a no ser que solamente sea para ti, el público tiene acceso a tu obra, dependiendo de qué es las licencias que tú des. Y bueno, y en estos casos, a ver, que sí que es cierto que el límite tiene requisitos, que es lo que llaman, pues, en derecho español, la regla de los 3 pasos. ¿Eso qué es? Se refiere que incluso en estos casos tendrías que cumplir tres requisitos estrictos para que se pueda hacer un uso legítimo de esa obra. Es decir... ¿Qué son? Que esté dentro de los supuestos establecidos en la ley. Que sea legal. Exactamente. Vale. O sea, no, que sí, claro, que esté dentro de esos supuestos. En plan, por ejemplo, ahora te acabo de hablar de este que es como en el supuesto de una investigación criminal. Pero también existe reproducción provisional, existe copia privada, existe límite de cita, de temas de la actualidad. O sea, hay muchísimas... Bueno, de hecho son 11. Vale. Y en este caso, pues eso, tienes la regla de los 3 pasos, que es, primero, tiene que estar dentro de sus supuestos, estrictamente. Eso en España, ¿eh? Vale. Porque en otros sistemas no existe. Uh-huh. Y en el segundo caso, no puede ir en detrimento de la explotación normal de la obra. O sea, si tú como autor estás explotando esa obra y de repente, pues por ese uso que otra persona quiere hacer, basándose en un uso legítimo, va en contra de tu explotación normal, pues eso no se puede. Uh-huh.
Y luego la última es que no ocasione un perjuicio al autor. Vale. O sea que en cualquiera de los casos en los que te encuentres, de los supuestos de hecho, para que sea un uso legítimo, que quiere decir que sea realmente posible y que estés amparado por la ley, que tú utilices una obra de otra persona, tiene que cumplir esos 3 casos. Y claro, aquí, por ejemplo, entran lo que estás diciendo, o sea, de lo que me estabas preguntando respecto de cuando la gente utiliza, pues, 10 segundos de no sé qué, o un párrafo de tal. Lo que suelen utilizar son técnicas en plan como el sampling o cuando existe pues el pastiche o la parodia es uno de los límites que están establecidos en la ley, pero bueno, estos de los que te hablo ahora como son casos prácticos que se permiten y luego estaría el mashup. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, igual no se dice así, pero... Que el mashup es cuando haces una versión de una canción, ¿no? El mashup literario, por ejemplo, vale. es... Sí, bueno, a ver, hay muchos casos, pero si, por ejemplo, utilizas una obra de literatura como una obra de, yo qué sé, pues de Shakespeare, y de repente la mezclas con algo nuevo, vale, con otra obra diferente, en plan con algo de zombies, por ejemplo. Pues ese choque podría ser... Sí, ¿no? Algo así súper random. Sí, pues eso. Y luego, pues eso, el límite de cita que tiene infinidad de... Bueno, ese es uno de los que más se utilizan, pero... El de cita. Sí, el de artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Y este sería que estás en la obligación de citar? Y si citas ya puedes usarlo. No. Uno de los supuestos que se establecen en la ley como límites, en plan de que el usuario lo puede hacer un uso legítimo, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, porque, por ejemplo, en los casos en los que se podría utilizar ese fragmento sería para hacer pues una crítica, un homenaje. Vale. O sea, como que siempre está sujeto a algo. Tú no puedes realmente utilizar fragmentos de obras de otras personas sin más. Siempre tiene que estar dentro de unos parámetros y de unos requisitos. Vale. Que, de hecho, en la Ley de Propiedad Intelectual, justamente el de cita, es muy amplio. O sea, que entiendo que con las redes sociales casi se están saltando todas las leyes. Continuamente. Por ejemplo, yo veo ahora vídeos donde hay personas que cogen vídeos de otras personas para hablar de o criticarles, ¿no? Sí. Y son súper famosos este tipo de vídeos, ¿no? Que sale... Claro, es verdad que se meten dentro de la comedia, dentro de la pantomima para poder hacer, y que eso sí es legal y tiene ese límite que dices tú. Pero lo hemos visto que la televisión también lo hace. A ver, la televisión no tiene ese derecho. No lo tiene. Pero las redes sociales sí. Porque tú has cedido tu derecho de transformación. Y si quieren utilizar tu vídeo en otro vídeo, lo van a poder hacer. Que sí que es cierto que lo que hablábamos antes del derecho moral, pero ponte tú a ir caso por caso a especificar que eso es tuyo, que eso lo creaste tú. Siempre tienes que intentar pues poner tu nombre en algún sitio, identificar que es tuyo, que la gente... De algún modo. Exactamente. Porque la gente lo que hace es tampoco... O sea, no se da cuenta de la gravedad del asunto, pero no reconocen los derechos de autor de otras personas. Entonces aquí entramos como... Es un tema. Pero sí que es cierto que la televisión de por sí no puede utilizar tus vídeos. O sea, si son como temas de la actualidad, pues en ese caso sí, porque entra dentro de uno de los límites. Tal persona ha estado grabando cuando sucedía una noticia. Exactamente. Vale. Pero fuera de eso no. Fuera de eso no. Exactamente. Vale. Claro, es que me preguntabas, ¿en qué casos sí, en qué casos no, en qué casos nunca? Específicos? Vale. Pues eso depende del caso. Porque un sampling, por ejemplo, está permitido. Pero, o sea, tú coges pequeños fragmentos de obras sonoras. Si está reconocido el autor original, tienes que pedir los derechos de autor. En plan, si realmente puedes identificar que ese fragmento pertenece a otra obra, tú te estás lucrando de eso sin su consentimiento. Pero si, por ejemplo, pues utilizas ese sampling, pero no se identifica la obra original, ¿hasta qué punto puedes llegar a tú como autor identificar que eso realmente es tuyo? O sea, sí que se utiliza muchísimo en el mundo o sea, en la era digital se utiliza muchísimo. Pero, y en ese caso, por ejemplo, pues a lo mejor en la práctica no tendrías por qué pedir derechos de autor porque no se identifica de quién es. Pero si realmente
si se identifica, sí que hay que pedir derechos de autor. O sea, es que es Ya. dependiendo del caso, de lo que ocurra en cada caso específico. Y no es que existan ciertos casos en los que siempre sí y casos en los que siempre no. Por ejemplo, otro de los límites, pues para ceremonias religiosas o para actos oficiales del Estado. En ese caso pueden utilizar tu canción sin que tú cobres absolutamente nada. Ah, ¿pueden? Sí, pueden. Ah, eso no sabía, mira. A ver, pero es que todo está en... Pero los partidos políticos se tienen que pagar. Es que claro... En un mitin político, Sí, el partido sí, político sí. tiene que pagar. Vale. Pero todo eso va en función de lo que te dije antes, de la regla de los 3 pasos. O sea, no es posible utilizarlo porque sí. Ujú. Es decir, no puede ir en contra de la explotación normal de la obra, tiene que ser en esos supuestos específicos. Que yo te lo cuento un poco por encima, pero si te pones a leerlo bien... No, hay- yo prefiero que me lo cuentes. Sí, Yo prefiero que me lo cuentes. Sí. Sí. Vale, ¿y para docentes de investigación? También, en ese caso, tenemos, pues... Una profesora de inglés de un colegio, de un instituto, que es docencia, pero no está haciendo nada de investigación. En clase, en el colegio, puede utilizar canciones para poner ejemplos a los alumnos, los estudiantes, tal, etcétera, acerca de, pues aquí dice, no tengo ni idea, esto dice en inglés y vamos a hacer un trabajo acerca de esta canción. Eso está completamente permitido, no hay Sí. que pagar nada. Vale. Pero si es una profesora de inglés que se abre su canal de YouTube, ¿también? ¿O aquí no? Ahí no. Bueno, es que estamos entrando dentro de que estás utilizando obras ajenas sin el consentimiento de los autores y en una, Y te está lucrando por ello. claro, en una red social en la que tú, pues lo que decíamos antes, en los términos y condiciones, estás como otorgando licencias de obras que no son tuyas. Vale. O sea, eso no lo puedes comunicar públicamente así porque sí, ni reproducirlo. Vale. Dentro de las aulas, sí, pero que depende incluso del caso específico, porque las que estén regladas sí que son las que tienen esa posibilidad, pero las que no, no. Con respecto a bibliotecas, museos, fundaciones, todo esto, ¿pueden utilizar cualquier tipo de obra? Lo que es que es como reiterativo en el sentido de que, a no ser que tengamos un caso específico, Ya. por lo que se establece es que si va a ir en contra de la explotación normal del autor, de los derechos del autor, no. Pero si simplemente va a ser como... Porque se les considera... A estas entidades se les considera como los conservadores del acervo cultural, son los que realmente van a perseverar todos los derechos de autor al final. Y como que tienen como esa excepción dentro de la ley de propiedad intelectual para que los límites como se acojan a ellos. Entonces sí que es cierto que dependiendo del caso sí que sería posible. ¿Cuál es la duda que habitualmente más has resuelto de las dudas que nos llegan a Safe Creative? ¿O cuál es la que habitualmente casi tienes un copia-pega para responder lo mismo porque todo el mundo tiene la misma duda? Yo creo que, pues eso, me preguntan mucho sobre qué derechos tienes, o sea, con la creación de tu obra, que ahí es donde entran pues los derechos morales y patrimoniales, lo de que se confunden bastante con si es industrial o intelectual. Después también habrían casos, pues como cuando nos adentramos en lo de los derechos conexos, que te preguntan cómo... que tienen un contrato con una discográfica y si de repente pueden decidir tener pues un contrato con otra discográfica. Vale. Y claro, este tipo de casos, pues ¿Y hay que pasar? que no. Que no. No puedes. ¿Por qué? Porque, o sea, normalmente lo que haces es, tú tienes un contrato con una discográfica Sí. y lo que ocurre es que tú pues estás contratando con este sello una serie de canciones que vas a producir. Y o sea, aquí dentro existen, dentro de este contrato, tú pues estás estableciendo un territorio, una temporalidad y además es que es una cesión exclusiva que solamente lo va a poder utilizar pues ese sello discográfico. Entonces, de hecho esto es como un poco ambiguo en el sentido de que se supone que las obras futuras no se pueden contratar porque, o sea, tú cuando tienes una cesión de derechos
las obras no se extiende a modalidades que no se conozcan en el momento del contrato, como por ejemplo pues, cuando no existía Internet, era imposible que tú cedieses de repente todos tus derechos y alcanzasen a modalidades como digitales que en aquel momento no existían. Ni se planteaban, sí. Y las obras futuras o sea, que entran como dentro de este campo también, en el que no es posible. Pero sí que es cierto que en las discográficas tú contratas pues a lo mejor 3 o 4 canciones, imagínate, o 2 álbumes. Y en ese caso pues estás contratando con esta discográfica la realización de... Pues que aquí hay muchísimo de lo que hablar, pero intentando resumir un poco, la contratación pues, de la realización de esas obras a lo largo de pues, X años. Entonces, en ese caso, como tú estás... O sea, realmente la persona que paga completamente, o sea, y financia todo lo que sería, pues... la estructura de la obra musical, o sea, del fonograma, lo que llaman que es la fijación de la obra sonora, en ese caso, la propia discográfica es la que paga y financia todo el desarrollo de ese proceso. Entonces, es lógico que tú cedas tus derechos sobre esas obras porque ellos lo están pagando previamente, te están financiando. Yeah. Ellos permiten que tú luego llegues a un público que tú solo no llegarías. Entonces, no tiene sentido si tú realizas un contrato discográfico con un sello y luego quieres ir a otro. Que además es que por contrato, si lees el contrato no puedes, dependiendo de lo que hayan establecido. Sería como un caso muy raro, pero por lo general pues se establecen X años. No recuerdo ahora exactamente cuántos años son, pero se establecen pues X años que tú contratas con esa discográfica hasta que después podrías en un futuro contratar con otra diferente. No va a ser por el resto de tu vida, pero sí que pues esos años tú te comprometes a solamente firmar, o sea, solamente grabar con el sello discográfico, solo contratar con ellos. Entonces ellos luego tienen la posibilidad de lucrarse de lo que han creado contigo. Sí, en mi sector, o más ligado con esto de los podcasts, etcétera, y también con los audiolibros pasa, ¿no? Que hace X años no se licenciaba para audiolibros, solamente se licenciaba con una editorial para la publicación del libro, pero en ningún caso estaba la opción de meterle el audiolibro. ¿Qué ocurre? Que con la irrupción de todos los audiolibros, etcétera, se han tenido que ir licenciando aparte y los autores han cobrado por esas licencias de audiolibro e incluso no vendiéndole a la misma editorial los derechos editoriales del libro estaban para una editorial, pero los del audiolibro para otra. Claro. Porque a lo mejor no se habían portado contigo muy bien los de la editorial y cuando te han llamado a tu puerta, oye, mira, que es que queremos sacar el audiolibro, ya, pues haberte portado un poco mejor porque se los voy a dar. Porque es esta licencia una modalidad de explotación nueva. Nueva, eso es. Claro. Porque sí que a mí me pareció curioso porque en algunos contratos, he visto muchos, en algunos contratos venía antiguos la licencia digital, pero no tiene nada que ver con audiolibro. Es decir, la licencia de audiolibro está... tiene su propia ley y la parte de digital es por si quieres hacer un ebook, ¿vale? Un libro digital, en papel para un formato digital, pero el audiolibro va por otro lado, igual que si quieres hacer de ese libro, quieres sacar una serie de televisión, tenían derechos audiovisuales, pero no del audiolibro, ¿vale? Entonces en los contratos estaban puestos todas las cosas menos el audiolibro, porque no existía, o el podcast en este caso. Ahora se empieza a licenciar en los contratos el uso de los podcasts. Es decir, que si tú quieres sacar una cosa, que la editorial también tenga derecho a sacar un podcast con tu obra, porque es una cosa nueva, relativamente nueva, que se está conociendo ahora y lo empiezan a incluir en los contratos. Claro. O sea, que eso está guay. Esa parte que me dices, digamos que la gente que tiene grupos de música y tienen dudas, ¿no?, acerca de ello, pues tengo con esto discográfica y ahora qué hago, ¿no? Pero entiendo que al final depende siempre de lo que hayas firmado en el contrato y lo que esté en el contrato. Sí. Pero bueno, que si no, por lo general, si tienes dudas, te vas a la ley y la ley te indica como las directrices, en plan, lo que se presume cedido y lo que no. Ya. Sí, lo que pasa es que para la mayoría de la gente muchas veces no entendemos la ley. Es decir, la leemos y tenemos dislexia de ley, porque se nos... Por eso hay que acudir a Safe Creative. Se nos mezclan un poco todas las cosas. ¿A qué se refiere la ley cuando hablamos de transmisión de los derechos de autor? ¿Dónde están los límites de esa transmisión? Si tú, por ejemplo... La duración, por ejemplo. Claro, o sea, tú puedes... Las modalidades dentro de la transmisión pueden ser de los derechos de explotación, obviamente, porque, como decíamos antes, los derechos morales son inalienables al autor, en plan, no los puedes transmitir.
pero los de explotación sí. Entonces, en ese caso, ¿qué quieres transmitir? O sea, tú, tú puedes transmitir el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, el derecho de distribución y el derecho de transformación. Entonces, dependiendo de lo que quieras, o sea, de lo que quieras realmente transmitir, puedes seleccionar el que te convenga. Vale. Y luego también puedes, incluso poniendo el caso de antes de lo de cuando te preguntan si... Lo de que me suelen, o sea, los usuarios suelen preguntar si, por ejemplo, yo qué sé, tienen un contrato de distribución solamente para España, si luego podrían contratar con otra empresa para distribuirlo pues en otro lugar. Pues en ese caso, si está establecido sin contrato, sí. Eso quiere decir que dentro de las modalidades del contrato, si tú estableces un territorio específico, pues en ese caso sí. Sería solamente para ese campo territorial. Entonces tú luego podrías, por otra parte, licenciar lo mismo en esa transmisión de derechos hacia otra empresa en otro lugar diferente. También para la traducción, por ejemplo. Sí. De algunas obras, ¿no? Sí. Es decir, puedes transmitir el hecho de que se traduzca, puedes derivar para que sea traducido a otros idiomas. Totalmente, etcétera. totalmente. Vale. Sí, eso es lo que se refiere. Todos tenemos de algún modo o de otro cierta ligadura con la literatura, libros, música. Es fácil, entre comillas. Nosotros que vivimos aquí en Madrid, una gran ciudad, llegar a conocer a alguien de un amigo que trabaja para cine o para televisión o cosas de estas. Sí. Pero si es una obra escultórica, por ejemplo, que son únicas, porque si no ya entrarías en manufactura, es decir, si creas un molde y haces muchas de eso, es una fabricación de un prototipo. Pero cuando es una obra escultórica original, única, etcétera, y vendes esta obra... Puedes reservarte derechos. ¿Sobre qué? Sobre la obra única. Sobre la obra única, pero ¿en base a qué te guardas derechos? Por ejemplo, imagínate los coleccionistas. Vale, sí. Pues a lo mejor, si tú eres el autor de la obra, le puedes, o sea, tú puedes ceder los derechos de propiedad de la obra, pero te reservas el derecho de comunicación pública, el de reproducción, porque no es posible la reproducción de esa obra, no puedes hacer otra igual, no la puedes exponer al público, que es la comunicación pública, no la puedes distribuir porque es tuya y es única. Y, o sea, es que te puedes reservar todo. De hecho, el que más se suele reservar es el de transformación, porque el de transformación es lo que permite que, pues yo qué sé, pues tú tengas... bueno, no en este caso concreto, pero bueno, como se me van ocurriendo cosas, te lo comento. El de transformación, que por ejemplo, lo que hablábamos antes, que el editor musical se suele reservar el derecho de transformación siendo inteligente, porque en ese caso sería tú cuando quieres utilizar una obra musical dentro de una producción audiovisual, tendrías que dirigirte al titular de derechos para solicitar que se pueda utilizar, y el editor musical tiene pues reservados los derechos de transformación, entonces se lo tienes que ir a pedir a él. Porque en ese caso, la licencia de sincronización hace que tu obra musical se incorpore a una producción audiovisual. Y esa licencia es una transformación, porque tu obra de repente pasa a ser de fondo en una escena de una película. Yeah. Entonces... Que lo normal están, pides permiso en las sociedades de autores de todo tipo, porque normalmente las más conocidas son Cedro y SGAE, pero hay muchas más, entiendo. Sí, la de artistas, intérpretes y ejecutantes, de AIE, AISGE, EGEDA... Sí, o sea, hay muchísimas. Y la verdad es que tienes que ir en cada caso viendo cuáles son los derechos que realmente ellos gestionan. Gestionan, porque no gestionan siempre todos. No, claro. O sea, sí que es cierto que tienen... O sea, las sociedades las entidades de gestión son sociedades que son sin ánimo de lucro y realmente
gestionan los derechos de autor si tú te adhieres a ellos. En plan, tú tienes la posibilidad de adherirte a estas sociedades y entonces gestionan esos derechos por ti. Vale. Porque es una locura. Sí, claro. Es una locura que cada autor tuviese que gestionar esos derechos sin tener conocimientos. Ya. O cuando de repente es un boom como fue Harry Potter, por ejemplo. Ya. Pues en esos casos las sociedades son las que utilizan, o sea, que gestionan tus derechos por ti. Y además, no solo eso, sino que es que hay ciertos derechos que tienen que gestionarlos sí o sí las entidades de gestión, por ley. Entonces, hay muchos derechos de autor, o sea, muchas partes del derecho de autor que las gestionan estas entidades y los propios autores no lo saben. Hostia, ¿y eso por qué? Pues porque por ley hay ciertos casos en los que existen derechos que no puede gestionar un autor por sí mismo, que tiene que ser pues mediante... Porque claro, las entidades de gestión tienen una concesión administrativa, o sea, realmente el Estado... Ya, les confiere la autoridad para poder establecerse. Uh-huh. Y en esos casos pues hay ciertos o sea, estos se llaman los derechos de gestión colectiva obligatoria. Hablando ya de esto y por ir terminando, hay que abrir el melón de la inteligencia artificial en algún momento. O sea, podemos abrirlo más o menos, comer una más que una rodaja si quieres del melón, pero el tema de las atribuciones de la inteligencia artificial y las resoluciones más actuales en torno a todo esto es obligatorio, sí o sí. ¿Qué pasa con las atribuciones de la inteligencia artificial? Porque ahora todo el mundo está exigiendo que haya un sello de Make for EA, ¿no? Hecho por una IA, sí. O Make for Human o algo así, ¿no? Porque entras ahora mismo en LinkedIn y hay un mogollón de gente quejándose acerca de, madre mía, es que todo está hecho por IA, es decir, estáis escribiendo textos por IA que ya se os ha ido de la cabeza porque la IA siempre utiliza los mismos términos, sube al siguiente nivel, en un mundo en constante cambio, o sea, utiliza siempre las mismas expresiones, ¿no? Pero para derechos de autor, ¿qué ocurre con la IA? ¿Puede? ¿No puede? ¿Dónde estamos? Esto es un melón. Pero un melón. Y no dulce. No dulce. Porque además esto va en función de lo que decíamos antes, porque, claro, es que todo va enlazado realmente. ¿Qué pasa? Que, hablando de lo de las últimas resoluciones, en los sistemas anglosajones, como Estados Unidos o Reino Unido, sí, son menos proteccionistas del derecho de autor que, por ejemplo, los sistemas continentales, que serían pues Europa, sobre todo España, que tiene la diferenciación, esto de propiedad intelectual industrial. Somos un poquito burócratas, ¿no? Sí, somos demasiado... Somos muy proteccionistas de nuestros autores. Sí, porque yo he visto otras... Creo que Suecia, por ejemplo, es mucho más laxa, ¿no? A la hora de los autores y todo esto. No estoy segura, pero puede ser. O sea, sí, después dentro de cada legislación es diferente. Uh-huh. Sí que es cierto que todos están como sujetos a... Bueno, no todos, pero la mayoría de los países están sujetos al Convenio de Berna, que tiene como unas directrices para poder seguir la protección de derechos de autor. Pero la diferenciación que te digo que hay aquí es que, en este caso, los anglosajones son como... Bueno, que se basan en el common law. Y aquí lo que ocurre es que como que se fijan mucho más en la parte económica y explotación de la obra, o sea, que en el gana autor. Dinero, si gana dinero, sí, claro. Y aquí no, aquí estamos como muchísimo más a favor de proteger los derechos. Ganas o sea, o no sí, ganas. somos como más... como más propensos a proteger al autor, en plan, subjetivamente. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que en función de lo que hablábamos antes de los límites, existe ahora, pues estuve leyendo una serie de sentencias y tal, que pues permitían utilizar en Estados Unidos, o sea, acababa de salir una resolución que permitía utilizar los derechos de autor, o sea, las obras, para entrenamientos de la inteligencia artificial. Sí, vale. Aquí no sería posible ni de broma. Bueno, de momento no es posible, se intentó, hay un proyecto de ley para que se posibilitase, pero solo les apoyaba la SGAE y aquí dijeron que no.
Pero en Estados Unidos dijeron que sí, que sí que era permisivo porque ellos tienen un sistema de límites mucho más amplio. El nuestro es solo en el caso en el que sea un supuesto de hecho, en el que sea posible tal, que no vaya en función, o sea, que no vaya en detrimento de la explotación normal de la obra, que no ocasione un perjuicio y está sujeto como a un montón de restricciones porque es más restrictivo. Pero en Estados Unidos se basan en que como no ocasiona un perjuicio al autor, Pa'lante. pa'lante. Entonces, en ese caso, la inteligencia artificial es un mundo. Y luego si hablamos concretamente de lo que sería la atribución de derechos con obras, o sea, de obras que has realizado mediante inteligencia artificial, aquí... De momento no hay... Es decir, las instrucciones que le das a una inteligencia artificial no pueden ser consideradas como derecho de autor. No, pero ya existe una... O sea, bueno, es que esto fue como la pionera, lo que propició que se abriese realmente el melón, que es que el Tribunal de Internet de Rusia, creo, no sé si me estoy confundiendo exactamente, ahora se me acaba de ir un poco, pero permitió que los prompts fuesen... o sea, fuesen protegidos mediante derechos de autor. Vale. Entonces, las obras, finalmente, el resultado de esas obras Se podía atribuir fruto debido a Exactamente. el que tú le has dado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tú no puedes atribuir derechos, o sea, realmente... Lo que pasa es que ya se ha comprobado que el mismo prompt dado por dos personas distintas no te da el mismo resultado de la obra. Claro, y ahí es donde entras a valorar. Realmente. Por eso ahora mismo existe un debate sobre esto. Porque eso, o sea, aquí no está permitido. Sí que es cierto que aquí si utilizas, o sea, si realizas, o sea, si abres, si realizas una obra mediante derecho de autor, no está protegido el resultado final. Pero por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos se acaba de permitir. Ya. Entonces, porque sí que es cierto, yo por ejemplo había visto un caso de una chica que había escrito un libro y estuvo durante 1 año y medio dando prompts a la inteligencia artificial para crear las ilustraciones de su libro y la verdad es que le había quedado como súper original. Pero como no estaba eso establecido, no se lo permitieron. Ya. En plan, no le permitieron que fuese derechos de autor. O sea, sí sobre el libro, pero no sobre las ilustraciones. Ya. Y sin embargo eran prompts de durante 1 año y medio. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde entra lo de los criterios para establecer si una obra tiene originalidad o no. Porque hablábamos antes de lo de la originalidad, la altura creativa, pero no se tiene en cuenta el esfuerzo. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, pues estuviste 1 año y medio realizando prompts, pero eso no quiere decir que solo por eso vayas a tener... Aquí joder, vamos a mencionarle, bueno, porque uno, porque lo merece, y dos, porque en verdad tiene un ejemplo que es buenísimo, ¿no? Que es nuestro jefe, Mario Pena, de aquí de Safe Creative. Pero hay uno de los ejemplos que pone, que yo lo he visto en muchas conferencias, charlas, que este mismo debate lo tuvieron hace muchas décadas, sí. Que es con la pintura y la fotografía, ¿no? Cuando apareció la fotografía era darle a un botón y entonces ya se quedaba plasmado lo que antes un pintor tardaba meses en plasmar. Entonces, pues, paisaje, ¿no? Un paisaje, llegaba un pintor y estaba ahí todas las mañanas pintando para hacer una cosa artística. Apareció la tecnología, apareció la fotografía, se puso allí un señor con un caballete, se puso una capa, puso una serie de elementos tecnológicos con lentes, etcétera, para capturar a través de la luz una imagen que lo que esa persona hacía en 4 meses, una fotografía lo hacía en 14 horas, más o menos, que era lo que tardaba en plasmar la luz y después ir a revelarla. Sí. ¿Vale? Entonces, el debate está un poco ahí. En su momento tampoco se consideraba derecho de autor una fotografía y hoy, sin embargo, no hay duda sobre que una fotografía tiene derechos de autor. Claro, pero porque sí que es cierto que en ese momento la legislación se va adaptando como a las nuevas realidades y cuando surgen cosas nuevas hay que regularlas. O sea, que en esto en algún momento es posible que podamos ver algo. Exactamente. Veamos luz al final de la IA, ¿no? Es que como existen casos, pues ya es como, pues realmente ya está siendo inminente. Ya. Lo que pasa es que están viendo cómo regularlo para que sea posible que, o sea, para que no pueda
como pues eso, pues ir en contra de los derechos de autor, ni ocasionarles un perjuicio, y eso es súper complejo, porque realmente tampoco, hasta qué punto nuestros legisladores, los realmente expertos en todo esto, también conocen lo que es a lo mejor utilizar una inteligencia artificial. No, Entonces, no, claro, claro, no sabrán. eso es como más fruto de lo que es ahora mismo la juventud, que lo utiliza Ya. como, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, en ese caso, o sea, como que se está intentando legislar, pero es muy complejo. Y sí que es cierto también que como existen casos, en plan, pues existe el The Next Rembrandt, que es como un cuadro que ahora mismo está protegido por derechos de autor cuando se ha utilizado completamente, o sea, se ha realizado completamente mediante inteligencia artificial, pero claro, es que son prompts tan específicos en los que intervinieron arquitectos, gente, o sea, muy especializada en la producción de esa obra. Entonces, en ese caso, sí que se les ha dado el derecho de autor, Ya. Sí, aunque luego haya está sido lo realizada. del muchacho este que también publicasteis hace poco, pero que yo ya he visto algunos así, que es que crea su propio avatar con una imagen suya realmente. Es decir, a través de inteligencia artificial es su imagen, también a través de inteligencia artificial es su voz. Lo único que no es él el que siempre está ahí, es decir, es realmente un avatar creado gracias a él. Y es, lo ves y es completamente real. Pero realmente le están creando, o sea, lo están desarrollando los textos y lo que tiene que decir y cómo se tiene que mover a través de texto y prompts. Pero lo que estás viendo y lo que estás escuchando no es la persona real. Pero el que está detrás dándole toda esa información sí es la misma persona real. Pero aún así siguen sin darle los derechos de autor. No lo consideran como derechos de autor. Es que lo consideran como una herramienta. Ya. O sea, Y puede que vaya por ahí. Es decir, estamos ahora mismo que no se sabe. no se sabe. No se sabe. Pero puede pasar. Nosotros no queremos. Es decir, no es que no queramos nosotros específicamente, sino que el sistema proteccionista de derechos de autor no quiere. Vale. Pero, como hay que adaptarse a las nuevas realidades, en algún momento se va a regular de forma que no vaya en contra de los autores originales. Entonces, es que aquí hay un abanico de cosas porque realmente, o sea, existen casos en plan, por ejemplo, un caso súper famoso que hay, que es un fotógrafo que se quiso atribuir una obra, o sea, una obra fotográfica, una fotografía de un chimpancé que se cogió su cámara, Vale, sí, sí, sí. la Sí, sí. mítica. Entonces, en este caso, Claro, ¿quién es el autor? ¿El mono el mono, o el dueño de la cámara? pues se supone que esa obra no tiene derechos de autor. Ya, Porque, sí, es verdad, lo vi. claro, porque el mono no puede tener esa derecho. atribución de derechos. Derecho humano. Claro, entonces esta persona quería, o sea, Muy gracioso ese caso, ¿eh? Sí, el pobre, ¿no? Pobre niño. Pero el autor de esta obra fotográfica quería atribuirse la titularidad de derechos, pero es que no la sacó él. Entonces, sí, en estos casos es como, si vas incluso a estos precedentes, ¿cómo va a tener derechos de autor la inteligencia artificial? Ya. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, existen ahora mismo criterios por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es, por ejemplo, hay dos diferentes. Uno es el criterio objetivo, que se centra como en el resultado de la obra, y el criterio subjetivo, que se centra como más en lo que reflejaría la personalidad del autor dentro de esa obra, aunque se haya creado mediante inteligencia artificial. Entonces, si nos basamos en este segundo criterio, y esto es un punto importante porque realmente, si lo ves desde este punto de vista, podríamos llegar a atribuirnos derechos de autor, porque no es lo mismo que una obra algorítmica. Una obra algorítmica es pues la generada por inteligencia artificial. Matemáticas. Sí, pero este tipo de obra, en plan, se podría llegar a establecer, se podría llegar a establecer los derechos de autor de una obra creada mediante inteligencia artificial, mediante el criterio subjetivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, es que es súper complejo. Si realmente refleja la personalidad del autor y tiene altura creativa, se basa en la originalidad y se expresa realmente lo que el autor quiere gracias a sus prompts,
Entonces, en ese caso, ¿qué diferencia habría entre cuando tú estás por la calle y ves algo que te gusta y de repente lo pintas? Es como la inteligencia artificial te lo pone delante, pero lo estás creando tú. Igual que si tú vas por la calle pues, y ves algo que te gusta, es el acervo cultural. Entonces, si la inteligencia artificial está utilizando obras de dominio público, que ojo, aquí entramos en un tema, porque claro, todo lo que sea pues, de dominio público no está sujeto a derechos de explotación, entonces, o sea, hacia un titular me refiero. Entonces, en ese caso, la inteligencia artificial utiliza pues, el acervo cultural completo y tú le das forma. Y tú que, o sea, es como la posibilidad que tendrías para establecer que una obra estuviese sujeta, o sea, una obra de mediante derechos de autor que estuviese sujeta, o sea, mediante inteligencia artificial que estuviese sujeta a derechos de autor, si establecemos pues esa base del acervo cultural. O sea, la inteligencia artificial se entrena por personas que le están proporcionando toda esa información. Y nosotros, cuando creamos una obra, también es a partir de todo lo que conocemos como sociedad. Estamos influenciados, claro. Entonces eso sería pues, un criterio al que puedes acudir. O sea, yo creo que esto es mi opinión, ¿eh? Sí. Todo esto, lo que te estoy contando, es mi opinión. Es hacia donde se supone que vamos a dirigirnos. O sea, el motivo por el cual luego se va a permitir que se pueda registrar una obra o una empresa que tiene una herramienta para crear música y que sea esa empresa la que registre sus obras aunque la estés usando tú, ¿no? Eso podría llegar a pasar. Sí, podría llegar a pasar. ¿No? Que una empresa diga, bueno, sí, tú puedes usar mi herramienta para hacer tu música, pero la autoría es de mi herramienta. Sí, exactamente. ¿Vale? Es decir, que mi herramienta es como si fuera un instrumento más. Un instrumento que puedes hacer todo, pero es un instrumento. Sí, o sea, se podría decir que sería como una herramienta más. Ya. Curioso. Bueno, Mar, pues solamente me queda darte las gracias porque a mí me has dejado la cabeza, pues eso, ya con mucha más información para luego, cuando vienen aquí otros artistas, ya has visto que han pasado por aquí pues, humoristas, tatuadoras, un desarrollador de juegos de mesa, etcétera, pues luego ya con toda la información esta que me vais contando, todo lo que ya te leo habitualmente, más lo que leo al resto de compañeros que escriben para Safe Creative, pues me permitís poder hacerles mejores preguntas y preguntas más interesantes a toda esta gente relacionada con el arte. Así que darte las gracias por todo ese trabajo que haces, darte las gracias por estar este ratito aquí conmigo y a toda la gente que nos haya visto y escuchado, pues invitarles a compartir este podcast y por supuesto que si tenéis alguna duda, podéis escribir a Mar, no directamente, pero sí a través de tips de Safe Creative, dejar vuestras dudas, que es ella las que las resuelve. Yo se la puedo mandar, pero es ella las que la va a resolver. Y, por supuesto, si tenéis cualquier necesidad de registrar una obra creativa, de propiedad intelectual también con el registro de marcas, pues entréis en safecreative.org y allí podéis registrar vuestras marcas, vuestras obras. Sí. Y si no, pues ya os lo dirá Mar, de que ya no os podéis lo digo yo. Ya lo dice ella. Es la mala de no, la pelea. Solo lo parece. Viene de negro. Cuidado, ¿eh? Yo cuando lo he visto digo, algo malo va a pasar hoy. No, algo malísimo. Es broma. Gracias y me alegro mucho de conocerte. Nos vemos en el próximo episodio. Y así llegamos al final de este episodio con Mar Domínguez. Darle las gracias por su predisposición, por explicarnos absolutamente tanto a ti como a mí, como al resto de oyentes, todas las cosas, porque son muchas dudas y a todos los creadores de contenido, artistas, personas interesadas o empresas interesadas en cómo proteger sus obras creativas, también sus patentes, sus marcas, etcétera, pues tenemos muchas dudas. Así que agradecerle a Mar por este rato que nos ha brindado para resolvernos algunas de ellas. Aún así, y de todos modos, ya sabes que puedes enviarnos tus preguntas, tus consultas, tus sugerencias, opiniones acerca de los derechos de autor y registro de marca, bien a través de safecreative.org, en los comentarios del podcast, más abajo puedes dejarme ahí un texto y no me enrollo más. Ya sabéis que podéis compartir esto en vuestras redes sociales, que también os lo agradecemos mucho. Sin más, un saludo de Iván Pachi en nombre de todo el equipo de Safe Creative.